Esta conferencia, por ser relevante para la vida nacional del país, así consideramos, y también para el de La Voz, la estamos transmitiendo por las redes sociales. Y quisiera saludar a quienes nos están siguiendo en esto y saludar también y agradecer la presencia de la licenciada Mónica Valdés González, directora de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, el acompañamiento de José Luis Gallegos, representante legal de del Ateneo Nacional de la Juventud Asociación Civil, y de Óscar Sánchez Flores, integrante de las organizaciones de jóvenes del PRD a nivel nacional. También veo que nos acompañan algunos amigos universitarios, como Carlos González López, consejero universitario de la UNAM, de la Facultad de Derecho. Gracias por acompañarnos, él y los demás estudiantes. Compañeras y compañeros y personas que nos siguen, el día de ayer conmemoramos un año más de la masacre de Tlatelolco, y hace apenas algunos días el segundo aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ambos eventos han sembrado profundamente y han quedado marcados como heridas que no hemos podido cerrar en nuestra nación. ¿Qué tienen en común estos hechos? Sin lugar a dudas, guardadas las proporciones, la ausencia de canales institucionales para el procesamiento de las necesidades y las demandas de los jóvenes, y como telón de fondo y fundamentalmente la falta de reconocimiento y respeto a sus derechos humanos. En este marco, el día de hoy nos convoca la presentación de una ley que tiene por objeto poner en el centro de las decisiones de los 3 niveles de gobierno, de la sociedad civil y de las familias, de todos los modelos de familias, a las y los jóvenes. Y es que a pesar de que ellas y ellos representan una alta proporción de la población, más del 30%, nuestro país ha sido incapaz hasta ahora de adoptar medidas legislativas, administrativas y de política pública necesarias para garantizar el ejercicio y goce efectivo de sus derechos humanos, de todos sus derechos humanos, los sociales, los económicos, los políticos, los culturales y los medioambientales. Todos ellos que aseguren su bienestar y formación integral en condiciones de igualdad y seguridad, lo que ha hecho que ser joven en México sea sinónimo de pertenecer a un sector socialmente invisibilizado, políticamente ignorado, reprimido y criminalizado. Económicamente ha sido relegado este sector y normativamente hasta ahora olvidado. Solo por mencionar algunas cifras en las que se encuentra nuestra juventud, el 51% enfrenta algún grado de pobreza, destacando que los grupos de edad con mayores índices de pobreza son aquellos entre los 12 y los 17 años, mostrando una preocupante tendencia al alza en los últimos años. En el aspecto educativo, el grueso de la población joven, el 52% de ella, tiene un nivel de escolaridad de secundaria o menor, pues las y los alumnos que se gradúan de dicho nivel e ingresan al nivel medio superior tienden a abandonar progresivamente el sistema educativo. Las cifras más recientes que se cuentan, de cada 98 niñas y niños que ingresan a la primaria, de cada 98 niñas y niños que ingresan a la primaria, solamente 13 están terminando el nivel de licenciatura. La razón principal por la que se va dando la deserción escolar escalonada principalmente es la pobreza. En lo que respecta al derecho a la alimentación, más del 25% de las y los jóvenes del país viven en hogares que representan algún grado de inseguridad alimentaria. También
Estamos heredando a las próximas generaciones una sociedad cada vez más violenta. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado que en México más de 11 millones de jóvenes de 15 a 19 años de edad se enfrentan a violencia e integración en pandillas. Específicamente atiende este organismo que el 37% ha sufrido algún tipo de violencia en los planteles educativos. El 21% de los estudiantes ha aceptado que ha ingresado algún arma a los centros educativos y el 53% que pertenece a una pandilla en el interior o el exterior de las escuelas. Por otro lado, la tasa de mortalidad a partir de 2008 aumentó hasta llegar a 4 muertes por cada 100,000 habitantes en 2012, la más alta de la última década. En el caso particular de homicidios de jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, es de especial preocupación el aumento pronunciado, pues la tasa de mortalidad por homicidio se ha casi triplicado en los últimos 5 años, pasando de 5.3 por cada 100,000 habitantes en 2007 a 16.5 en 2012. Dos datos que son recientes y que nos informa el Ejecutivo Federal en el cuarto informe de gobierno con corte a julio en sus anexos estadísticos, que preocupan también en este sentido, es que ya la cuarta causa de muerte en menores de 15 años es el homicidio, y también que en 7 meses que van del informe del cuarto se ha llegado a una cifra similar al número de suicidios que se presentaron en 2015 y 2014. Respecto a los derechos laborales, la vulnerabilidad de la población en esta materia se presenta de diversas maneras. Una de ellas es la formalidad del empleo. El 61.7% de los jóvenes ocupados cumplen esta condición, incluso con una escolaridad media y superior, es decir, en nuestro país ya no es suficiente ser profesionista o tener una carrera o profesión, porque también terminan cayendo en la informalidad un grado importante de las y los jóvenes. Otra es el ingreso que perciben por su trabajo. El 67% de la población que se ocupa de manera informal no recibe remuneración o recibe solamente hasta 2 salarios mínimos. Por otra parte, solo el 23% de las y los 14.3 millones de jóvenes que declaran tener un trabajo remunerado, según la encuesta nacional de ingresos y gastos 2010, cuenta con el derecho a solicitar un crédito para vivienda, que son una de las prestaciones fundamentales para las y los trabajadores. En cuanto a la delincuencia y acceso a la justicia, la Secretaría de Desarrollo Social, recién iniciada la presente administración, dio a conocer que el 36% de los delitos reportados en México son cometidos por jóvenes entre 12 y 25 años. También preocupantes son las detenciones arbitrarias, pues representan el 13.5% de los casos de reclusión en este sector. Hay otros datos, desde luego, que nos ubican en la perspectiva en la que se encuentra nuestra juventud, y si nos preguntáramos cuáles son los segmentos más vulnerables, desde luego encontramos enseguida a las mujeres, después a los indígenas, y esto se refleja en datos registrados, por ejemplo, el embarazo adolescente, que ya nos ha ubicado en el primer lugar mundial. 1 de cada 5 mujeres que está embarazada tiene menos de 19 años en nuestro país, entre 15 y 19, sin contar una cifra gris que existe en jóvenes de 10 a 14 años. Estos datos nos hablan de la precaria y vulnerable situación en la que se encuentran nuestros jóvenes y del desesperanzador escenario que nos esperan tanto no se cuente con un marco legal que construya y fortalezca un sistema nacional que garantice el cumplimiento de sus derechos humanos y que desde luego sea respetado.
Grandes contingentes de jóvenes sin expectativas, con baja educación, pocas oportunidades de acceder al mundo laboral formal y un alto riesgo de ser cooptados por el crimen organizado implican en el futuro la reproducción de la pobreza, la exclusión y la violencia. Dicho escenario es políticamente inadmisible y perpetúa, en lugar de revertir, la desigualdad y la desesperanza que prevalece en amplias regiones del país. Responder a la juventud en sus circunstancias y problemáticas particulares de manera integral y coordinada en el marco de una ley específica en la materia es fundamental si México aspira a reconstruir su tejido social, fortalecer su cohesión como nación, lograr un crecimiento y desarrollo equitativo y sostenible y alcanzar la paz y la seguridad. Es por ello que el día de hoy, al presentarles esta Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes, resaltaremos algunos rasgos de lo que implica su articulado. Es una ley muy accesible, una propuesta, así lo estamos manejando, una propuesta y una aportación a esta situación muy accesible, son menos de 50 artículos que engloban los derechos y una propuesta de organización para hacer efectiva la materialización de los derechos de las y los jóvenes. Estamos proponiendo en el proyecto que se hagan vinculantes de las necesidades y demandas de los jóvenes, es decir, que no solamente se establezcan mecanismos de consulta y de escucha, sino que éstas sean vinculantes a los diferentes niveles de gobierno, nivel regional, nivel municipal, nivel estatal y desde luego al nivel federal, y en los círculos de construcción de una vida de mayor acceso a las garantías y a los derechos. Desde luego también estamos considerando el círculo familiar y social para que sea posible procesar las necesidades y demandas de las personas jóvenes con la participación también de la sociedad civil organizada como la no organizada. Lo que proponemos en el Sistema Nacional de Acceso son dos subsistemas, un sistema institucional que es la pirámide tradicional que utiliza el gobierno de la Administración Pública Federal y la Organización Política Nacional en su conjunto, es decir, que sea encabezado por el Ejecutivo Federal, que participen las entidades de la República y la Ciudad de México y que también esté vinculado a las autoridades municipales. Es decir, ese sería el esquema de aplicación transversal lo que está proponiendo como mecanismo de participación y efectividad, materialización de los derechos de las juventudes. La otra parte, el otro subsistema es una propuesta de participación que, contrario a la organización pública, a la Administración Pública Federal, es una pirámide invertida en la que arriba están las opiniones de las y los jóvenes a nivel local, municipal, regional, estatal y hasta abajo, desde luego, la Administración Federal. ¿Qué perseguimos con esto? De que las propuestas se generen desde la pluralidad regional y cultural, pluriétnica incluso, que existe en nuestro país, y que participen en estos mecanismos del subsistema de participación y consulta los jóvenes, las y los jóvenes, y también las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil también no organizada. Es decir, estamos proponiendo una propuesta que sea incluyente para todas y para todos. Les decíamos al inicio que hoy se cumplen 48, el día de ayer se cumplieron 48 años de la matanza de Tlatelolco, y que esto tiene una vinculación también con la lucha que dan las familias, los padres, las madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Nosotros pretendemos con esta aportación que estamos haciendo a la materialización de los derechos
de las juventudes, que se vayan derribando los muros, como se derribó el muro del autoritarismo por los mártires del 68, como se está derribando el muro de la injusticia y del olvido también por las familias de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y como se han derribado muros que pretenden detener o no materializar derechos de las juventudes, como lo hicieron los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional tan solo hace algunos meses. Estamos haciendo una propuesta para derribar el muro que tiene a nuestra población y particularmente a la población más joven en la falta de realización de derechos elementales: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a elegir y vivir con sus preferencias religiosas, sexuales, personales, es decir, el derecho a vivir en libertad. Esa es nuestra propuesta para continuar en esta ruta de materialización de derechos de las juventudes, y hoy para nosotros es una fecha importante para ello. Pues muchas gracias por la atención a todos ustedes. A continuación le pediremos a la licenciada Mónica Valdés nos dé sus comentarios, por favor. Claro, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, diputado, por la invitación al Instituto Mexicano de la Juventud. Para revisar, hay comentarios a lo general y a lo particular a la propuesta de ley, pero sin lugar a dudas no podríamos decir que no es valiosa, ¿no? Sin lugar a dudas es un documento, además, soportado sobre la perspectiva de derechos, un andamiaje que nos permite desde los distintos escenarios internacionales hacer congruente la legislación nacional. México es uno de los pocos países en América Latina que ha avanzado poco en términos de la hechura de una ley específica para jóvenes. Algunos países, Colombia, con tantas enseñanzas que nos ha dado en los últimos meses, un estatuto de ciudadanía que coloca a los jóvenes en el centro de las decisiones de la política pública. Y México, ¿no?, una apertura interesante de la ley bajo esta perspectiva de derechos humanos es también abrevar de la gran cantidad de jóvenes que aún conserva este país y que lo tendrá por lo menos durante los próximos 5 años. Los demógrafos ya no hablan del bono demográfico, hablan del bono educativo. Estamos en presencia, por supuesto, de la generación más educada y mejor educada de este país. Está duplicando y triplicando en algunos casos las tasas educativas de sus padres y de sus abuelos. Es hora, por lo tanto, ¿no?, aprovechar todos estos insumos en los cuales se ha invertido. Es un reconocimiento interesante a el rol y el papel que deberían estar jugando los jóvenes y las jóvenes en este país al momento de la toma de decisiones. Temas importantes que me parece importante seguir puntualizando en esta ley, fundamentalmente la reforma constitucional que necesitamos para que este tipo de leyes realmente puedan ser aprobadas. Actualmente la Cámara de Diputados no tiene las facultades para legislar en temas de juventud. Entonces, legislatura tras legislatura, estamos acumulando iniciativas de ley, tanto en el Senado como en diputados, que se nos siguen quedando en el tintero. Entonces, es momento de sentarnos a debatir este tipo de consideraciones, no solo con otro tipo de bancadas como se ha hecho, sino con las distintas comisiones que tienen esto en el escritorio y que necesitamos debatir puntualmente la necesidad de estas reformas constitucionales. Por supuesto, el tema de la diversidad, la pluralidad y la heterogeneidad de las y los jóvenes en esta ley que nos presenta es fundamental, ¿no? De ahí abreva la gran cantidad de derechos que tendríamos que estar incidiendo. Un tema importante es, a partir de la aprobación de alguna de estas iniciativas que hemos discutido en los últimos años, es por supuesto la armonización legislativa. Necesitamos necesariamente que dialogar con la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta propuesta de ley, igual como el Instituto Mexicano de la Juventud, reconocen a las y los jóvenes a partir de los 12 años y hasta los 29.
El nuevo sistema integral para la protección de las niñas, niños y adolescentes también es a partir de los 12 años, ubicado el término adolescente desde los 12 hasta los 17. Son dos andamiajes institucionales distintos, son dos perspectivas distintas. Esta ley, igual que el propio instituto, reconoce como eje fundamental para el desarrollo integral de los jóvenes el tema de su participación. La ley de niñas, niños y adolescentes coloca el acento fundamental en la protección. Entonces, incluso muchos de los derechos a los cuales se está interpelando esta ley, tendríamos que estar también dialogando con una armonización al resto del conjunto de las leyes federales, locales, estatales, reglamentos y un largo etcétera que tiene nuestro Estado mexicano, ¿no? La ley, el tema de la imputabilidad de menores, cuando los menores pueden ser juzgados como adultos, es muy distinto en las diferentes reglamentaciones estatales. Entonces, momento también, ¿no?, de todo este andamiaje, tener una armonización específica, que esta ley general tenga que ser vinculante hacia la legislación estatal y local, y por supuesto estos mecanismos de exigibilidad para los jóvenes. Sí, está reconociendo ya en una ley el Estado mexicano un conjunto de derechos, se está asumiendo desde un conjunto de obligaciones, entonces es momento de tener estos mecanismos mucho más cercanos para que realmente las y los jóvenes tengan caminos viables para hacerlos exigibles. Dos puntualizaciones finales, ¿no?, a los subsistemas que está proponiendo la ley. Nosotros agregaríamos un tercero que tendría que ser este subsistema social, ¿no? A lo largo de esta administración, de lo que nos hemos dado cuenta es que el brazo de la sociedad civil organizada y no organizada es fundamental en estos procesos. Y no solamente de ellos, sino de los especialistas que han acompañado muchas de estas iniciativas, también una voz de lo que están haciendo, ¿no?, iniciativas desde el ámbito privado, también son importantes, ¿no? La voz de los empresarios finalmente es todo el andamiaje empresarial quien da empleos en este país. Entonces, si no lo subimos a este tipo de mesas y articulaciones, estamos fallando en algún punto. Entonces, tener un andamiaje, un subsistema social, un subsistema de expertos, no sé cómo denominarlo, que nos permita entonces sí tener un conjunto mucho más robusto para las políticas públicas de juventud que necesita este país, tenerlas de manera mucho más clara, ¿no? Una puntualización muy clara, por ejemplo, habría que interpelar de ya a la Ley General de Planeación de la Administración Pública Federal, ¿no? Un programa, así como el programa, el Proigualdad, que comanda el INMujeres, un programa nacional de juventud que lidera el Instituto Mexicano de la Juventud, debe ser transversal para el resto de los programas sectoriales, nacionales y especiales que se generan en la administración pública. Entonces, incidencias de ese tipo, de ese nivel, ¿no?, que no solamente interpelen directamente a los derechos de las y los jóvenes, sino intrínsecamente a la ejecución, programación, organización y presupuestación de toda la administración pública federal, ¿no? Un tema también interesante para cerrar, el asunto de evaluación, monitoreo, seguimiento y todos los andamiajes de información que necesitamos también son fundamentales para este tipo de procesos, ¿no? No nada más quedarnos en las buenas intenciones, el reconocimiento, sino la ejecución y el monitoreo fundamental para saber si las cosas están funcionando o no están funcionando, ¿no? Temas como inversión, ¿qué tanto tenemos que invertir? ¿Cuánto necesitamos, ¿no?, en este horizonte del desarrollo integral de lo juvenil? ¿No?, este tema de las desigualdades, que al final, diputado, también lo toca usted en su exposición de motivos, fundamental, ¿no? No solamente es estar hablando de lo diverso o lo heterogéneo que son las juventudes en este país, sino las condiciones de desigualdad en las que muchos de ellos están viviendo. Sin más, aplaudimos desde el Instituto Mexicano de la Juventud este tipo de procesos, estamos para trabajar juntos, para colaborar de manera articulada, nuestros esfuerzos y lo que podamos también articular desde el gobierno federal, cuenten con nosotros, ¿no? Necesitamos destrabar ya
esto en puntos constitucionales y tener la reforma constitucional que el Congreso necesita para aprobar este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a usted, licenciada Mónica. Y efectivamente, de los comentarios que hace, el Congreso está todavía en falta, digamos, por llamarle de alguna forma, por cierto, aquí está mi amigo el diputado Fernando Rubio, perdón, acompáñanos Fernando, a ver si alguien nos ayuda. Adelante, bienvenido. El Congreso, decía, le debe a la juventud mexicana la aprobación del 73, el artículo 73 constitucional, para que la Cámara de Diputados tenga la facultad de legislar en esa materia. Pareciera absurdo que necesitáramos esa facultad porque estamos hablando de derechos de personas, pero como bien se apunta, tiene implicaciones presupuestales y de funcionamiento de la Administración Pública Federal, por lo que sí es necesario. Sabemos que hay un proyecto ya en positivo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara, pues hacemos desde aquí un llamado para que se revise a fondo y se resuelva para poder avanzar en la reglamentación de las leyes secundarias. De igual forma también hacemos el llamado al Estado mexicano para que firme la Convención Interamericana de Derechos de los Jóvenes, porque eso va a permitir que los jóvenes puedan hacer uso de derechos tan importantes como la objeción de conciencia, y que va muy relacionada con la figura del servicio militar en nuestro país, para que puedan desde luego optar por realizarlo. No sabemos que hay observaciones importantes del Estado mexicano, pero precisamente sirva esto de un llamado para discutir los temas que se han venido atrasando ya desde hace varias décadas y que necesitamos atender en forma integral. Desde luego tenemos claro lo que significa una ley general de este tipo. Nosotros sabemos, y precisamente la dispersión que hay de información relativa al sector, como en su momento la hubo y todavía hay un poco en materia de género, y llevamos ya poco más de 2 décadas avanzando en el país, y en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, ley aprobada en diciembre de 2014, aunque ya existe el sistema, aunque ya está funcionando, apenas en este año hay un presupuesto para que los engranajes centrales del mismo funcionen. Entonces sí hay un trabajo fuerte que hacer y ir desarrollando respecto a al presupuesto que se necesita y a los ajustes que necesitan para lo que se menciona como el Sistema Nacional de Información, que organice y identifique la particularidad de las y los jóvenes en nuestro país, y en ese sentido pudiera atenderlo. Pues agradezco mucho los comentarios que son parte de cuestiones que habría que atender. Estamos proponiendo que sí participe la iniciativa privada. Pues no se establecen los mecanismos por ser una propuesta de carácter general, sin embargo, pues son de los temas que se señalan que hay que seguir atendiendo hacia adelante. Pues de verdad agradecemos los comentarios, y decía al inicio, es una propuesta que es eso, una propuesta que tendrá que revisarse y pasar por todos los tamices. Pediría al licenciado José Luis Gallegos, representante legal de Ateneo Nacional de la Juventud, que nos pueda dar un mensaje en nombre de organizaciones sociales civiles del sector. Claro que sí. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Antes que nada, agradecerle al diputado la invitación por estar presentes y hacernos copartícipes de esta iniciativa de ley. Reconocer también la participación de compañeros que tienen todavía más trayectoria y experiencia en el área de juventud. Veo aquí algunos compañeros de Balance, de la RIE, de Camilo, a Ricardo, a Alan, que bueno, ya en diferentes procesos nos hemos encontrado y que siempre están activos, participando, y pues me parece que eso es
en gran parte de lo que usted ha logrado, diputado, vincular a jóvenes que han estado en partidos políticos, especialmente en este caso en el PRD, jóvenes de la sociedad civil, jóvenes que tenemos un carácter mixto, que estamos en ambas posturas, y a la vez pues que reconocemos todos que tenemos un mismo interés, que es el que se pueda desarrollar una iniciativa de ley que al final de cuentas garantice los derechos de la juventud. Y eso me parece muy relevante porque, como usted menciona, esto es un saque de partida, ¿no? Al final de cuentas, gran parte de las iniciativas que se quedan en esos simples iniciativas que no logran materializarse, pues es porque no están arropadas por la sociedad civil, porque los jóvenes no participaron en la construcción de esos proyectos, porque no hay un respaldo de parte de la sociedad que esté exigiendo que esas iniciativas al final de cuentas no se queden en la congeladora, sino que sean dictaminadas, que sean discutidas y que sean reformadas en lo que tengan que ser. Entonces me parece un esfuerzo que suma, que contribuye y que valdría la pena que se socialice entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, incluso empresarios, jóvenes académicos, y quizás a lo mejor no tan jóvenes, pero sí expertos en juventud, que tengan algo que aportar y que permitan unificar proyectos. Dos puntos que yo resalto mucho de esta ley, pues es el Sistema Nacional de Juventud, que al final de cuentas lo que logra es la coordinación dentro de diferentes esferas de la administración pública para que exista una verdadera política de juventud. Como bien lo mencionaba la representante del INJUVE, muchas veces lo que ocurre es que no existe una transversalidad de la perspectiva de juventud dentro de las políticas públicas y al contrario, son esfuerzos aislados que no tienen objetivos claros a nivel macro que nos permitan avanzar como país y además aprovechar y detonar elementos tan importantes como el bono demográfico en nuestro país. Cuando nos preguntamos por qué una ley de juventud, reconociendo que existe una ley orgánica que rige al INJUVE, pues una gran respuesta es el proceso de evolución que ha tenido los derechos humanos a nivel internacional, es decir, un proceso en el cual de tener derechos universales, generales, que aplican en todo momento y para todos los individuos, se ha pasado a un proceso de especificidad dentro de los derechos, que reconoce las diferencias, las desigualdades y que buscan de alguna manera subsanar esos impedimentos o esas brechas que se da en el caso de las minorías, que se da en el caso de las mujeres o que se da en el caso también de poblaciones en situación de vulnerabilidad o que tienen retos específicos, como es el caso de los jóvenes. Entonces, en ese sentido es importante tener una ley nacional de juventud, porque encontramos casos como el estado de Durango, en donde un joven es aquel, se reconoce a partir de los 18 años y hasta los 29. En cambio, en la Ciudad de México tenemos una ley más amplia que permite reconocer a los jóvenes desde los 12 hasta los 29 años. Y en un contexto como el de ahora, en donde vemos movimientos o a veces antimovimientos sociales saliendo a las calles a exigir que no se reconozca el matrimonio igualitario o que en la educación no haya una educación sexual en donde los jóvenes puedan conocer sus derechos y puedan hacerlos valer, pues me parece importante que esté garantizado a nivel nacional que todos los jóvenes puedan hacer un ejercicio libre de su sexualidad, libre, responsable e informada, y que no por ciertos prejuicios o por ciertas ideologías se bloquee pues el carácter científico que tiene la educación. Entonces, por eso, entre otros elementos más, pues es vital tener una ley general de juventud que permita que estos derechos reconocidos tanto constitucionales como por tratados internacionales, pues apliquen además con criterios de exigibilidad, que es el segundo componente que yo notaría dentro de la ley, que es el generar mecanismos de participación de los jóvenes y de vinculación con la administración pública que nos permita garantizar que estos derechos sean aplicables, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, un mecanismo que tuvo gran impulso fue el del Gabinete de la Juventud, en donde los diferentes ministros de las diferentes áreas de la administración pública se juntaban con jóvenes y además eran los ministros jóvenes los que estaban en esa mesa para garantizar que esa perspectiva pues no se difuminara dentro del proceso de la elaboración de la política pública. Por otra parte, pues está la evaluación de esa política pública, porque como bien comentaba la representante del INJUVE, no solamente se trata de elaborarla, sino de monitorear y de que los jóvenes además fiscalicen ese proceso, ¿no? Y ellos vuelvan a dar su retroalimentación de qué está faltando. Entonces, es un elemento que yo rescato, la incorporación de institutos como el INEE y el INEGI que usted retoma
dentro de este sistema de la juventud. Y pues reitero, yo creo que ese es un gran saque de partida que nos permite a nosotros como jóvenes reconocer lo que se está trabajando en materia, y me parece que el siguiente paso es seguir con mesas de trabajo en donde la sociedad civil esté retroalimentando estas iniciativas, lograr la unificación de una y al final de cuentas impulsarla desde las diferentes trincheras, desde el sector académico, desde el sector juvenil político, desde la sociedad civil y claramente desde nuestros legisladores como Fernando, que le estaremos pidiendo pues que sea nuestra portavoz aquí en la Cámara junto con el diputado Rafael para que estas iniciativas logren materializarse. Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, José Luis, por tus palabras, tu mensaje, y desde luego para quien nos está viendo les confirmo que está a consulta ya la propuesta integral de la ley y está en la página de su servidor, Rafael Hernández Soriano, y como lo hemos hecho desde enero hasta la fecha, seguiremos consultando a organizaciones de la sociedad civil, a especialistas, algunos de ellos nos acompañan el día de hoy, que han aportado con su conocimiento, su talento, y han corrido el lápiz para presentarles esta propuesta, pero sabemos que toda pieza legislativa que intente ser norma en nuestro país tiene que revisarse cada vez más y más y más y más. Tenemos un tiempo adelante para ello. Le pedimos al diputado Fernando Rubio, que es uno de los diputados más jóvenes del Congreso, que pueda dirigirnos un mensaje al respecto, diputado. Muchas gracias por la invitación. Rafa, una disculpa por la tardanza, me quedé un poco atorado, pero ya llegué. Y nuevamente, gracias por la invitación. Yo creo que este tipo de iniciativas son fundamentales para poder establecer un mecanismo de integración entre los jóvenes. Efectivamente, la reforma constitucional es clave para poder echar a andar estos mecanismos, pero bien, lo dijo nuestro buen amigo Gallegos, es un buen saque de partida. Creo que finalmente lo que tenemos que hacer es garantizar la seguridad de todas y todos los jóvenes, garantizar su inclusión dentro de los mecanismos de participación ciudadana, pero lo más importante es poder garantizar un mejor futuro para todas y para todos. Así como tenemos una ley establecida para los niños y las niñas, así como tenemos mecanismos para los adultos mayores, sí hace falta un mecanismo de inclusión para los jóvenes. Y es necesario preparar a las futuras generaciones para que tomen las riendas de este país. Y se necesita partir de algo que nos ayude a formar y a fortalecer. Y esta iniciativa de inclusión, como bien lo dice Ley General de Inclusión, nos va a ayudar a tener las bases. No me queda más que agradecer nuevamente a Rafa, y efectivamente ser un diputado joven a veces se piensa que los jóvenes somos inexpertos, pero realmente estamos preparados, tenemos sed de crecimiento, sed de conocimiento, queremos ayudar, queremos avanzar, pero necesitamos hacerlo juntos, todos trabajando en equipo, porque todos vivimos en México y buscamos un mejor futuro para todas y para todos nosotros y nuestras futuras familias. Muchas gracias, Rafa, una buena iniciativa, y contarás con todo el respaldo del grupo parlamentario, estoy seguro, y sumaremos a más grupos parlamentarios en esta buena iniciativa de inclusión. Y nuevamente aquí yo sí hago el speech, el PRD cumple con lo que promete. Estamos incluyendo a los jóvenes dentro de la política pública. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Estamos a su disposición por si tienen alguna pregunta a los representantes de los medios. Tenemos una pregunta de Alfredo Flores de News México. Gracias. Buenos días, todos. La situación, México siempre ha sido un país realmente de jóvenes, a través de toda la historia. Siempre la campana ha sido así, quién sabe por qué, pero bueno. El caso es de que los políticos no prestan atención, como dice en su análisis. Y usted es político, ¿cómo puede convencer, por ejemplo, no sé, a un Mancera o no sé, los nuevos gobernadores que están llegando, Erubiel, qué sé yo, para que presten atención a los jóvenes y se hagan políticas realmente, que puedan aprender a hacer negocios, que puedan estudiar, o los que no quieran estudiar, porque a muchos no les gusta estudiar, que aprendan a incorporarse a la vida activa con sus propios negocios, que aprendan a ser emprendedores. ¿Qué es lo que tienen que hacer para convencerlos? Usted que está en la política y que conoce a todos estos señores, estamos hablando de los 32, no uno en especial, ¿no?
Sí, pues es una pregunta para políticos y le agradezco que la haga. Mire, yo soy representante del Distrito 11 de la Ciudad de México, que es la zona oriente de la ciudad, la parte más olvidada en términos educativos. Tenemos un grado menos que el promedio de la ciudad, en términos de salariales también, porque la percepción económica de quienes habitamos la zona oriente es menor al resto de la ciudad, y otros flagelos que hay alrededor de la situación que vive nuestro país. Es de las zonas más altas en embarazo adolescente, por mencionar algún dato. Entonces, como representante de este distrito, y me asumo también portavoz, sin ser presuntuoso, de parte importante de la población de la Ciudad de México, lo que estamos poniendo a consulta y a disposición de la juventud de la ciudad y del país es precisamente una propuesta de articulación de los organismos sociales y políticos públicos responsables de atender esta problemática. Vamos desde la familia para atender la situación de violencia que se vive en la misma, la sociedad. Se mencionaba en la exposición también a la iniciativa privada, que en la que sí aludimos, y desde luego a los 3 niveles de responsabilidad de gobierno, para que no en forma atomizada como sentimos se está atendiendo ahorita a la juventud, sino en forma transversal, en forma y que atienda a las particularidades de las necesidades de la población juvenil, dependiendo de dónde viva, situación económica, social, etcétera, se atiendan con políticas públicas muy concretas. Y cómo decirles que los políticos nos estamos atendiendo su problemática, pues con esta propuesta legislativa yo lo estoy haciendo. Pretendemos que se consulte y está a disposición de todos para que se critique, se le agreguen perspectivas de cómo atenderlo, y desde luego también ya lo estamos haciendo con otros niveles de gobierno, con algunas secretarías y oficinas de la Administración Pública Federal. Ya desde hace meses conocen de la propuesta, no es un disparo al aire, es algo que hemos venido dejando a consulta con organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como en este caso que nos acompaña el Instituto Mexicano de la Juventud, asumiendo que buscaremos entre todos soluciones, y eso es, me parece, la labor más importante que como políticos estamos aportando, dar soluciones. Muchas gracias y agradezco mucho el acompañamiento de todos ustedes y desde luego de quien nos siguió en las redes sociales. Gracias, y esperamos que nos sigan alimentando con sus críticas, observaciones, respaldo, como le queramos llamar, en las redes sociales. Y también que les solicito a quien nos ve que realicemos una campaña proactiva. El Congreso tiene 500 diputados federales, mujeres y hombres, muchos jóvenes, pero también todos tenemos la responsabilidad de legislar en la materia que hoy estamos presentando. Entonces les solicito a quienes nos siguen que también solicitemos a sus diputados la opinión sobre el tema y que los provoquemos que entren en la discusión, porque ya no podemos esperar más en México. Se nos está yendo el bono demográfico, y eso desde luego es responsabilidad de quien nos ve y desde luego de los representantes populares. Muchas gracias y buenos días.